Apreciados estudiantes, buen día. Hoy vamos a tener la última entrega antes de nuestra última sesión de clases, en donde obviamente recogeremos el proyecto final. La intención particular de este video es que podamos aprender a crear un formulario con un subformulario que nos permita consultar una información pertinente dependiendo de nuestras necesidades. Para poder hacer o realizar este proceso debemos tener en cuenta algo muy importante, que las tablas de las cuales vamos a generar o sacar o a extraer la información deben estar debidamente relacionadas. Y para el ejemplo que vamos a utilizar tenemos dos tablas que están relacionadas de manera directa, que son EPS y pacientes. Ustedes saben que cada paciente debe estar afiliado a una EPS para poder obviamente tener el servicio de seguridad y de salud en el trabajo y en cualquier parte de nuestro país, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el formulario con un subformulario y yo voy a explicar algunos elementos que tienen que de los cuales tenemos que tener mucho cuidado para poder generar el proceso adecuado y el proceso pues que al final de cuentas nos sirva para darnos la información pertinente o requerida por nosotros. Bueno, muy bien, vamos a iniciar entonces. Lo primero que vamos a hacer es crear un formulario. Entonces nos vamos a la banda de opciones crear. Ustedes ya saben que esta banda de opciones siempre es la que nos ha permitido crear los diferentes elementos dentro de nuestra base de datos. Luego vamos a seleccionar diseño de formulario. En el diseño de formulario vamos a determinar cuáles son las tablas que me van a permitir generar este proceso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces la primera tabla que vamos a tener pendiente o en cuenta más bien para generar el proceso va a ser la tabla EPS, o sea, la tabla principal de la relación entre tabla EPS y tabla pacientes es la tabla EPS. Recuerden que la tabla EPS es la que nos provee dentro de la tabla pacientes la clave foránea, ¿correcto? Y ese es un aspecto que ustedes deben tener en cuenta para poder generar este tipo de formularios que vamos a realizar como ejemplo el día de hoy. Muy bien, entonces nos vamos a la banda de opciones diseño, y en la banda de opciones diseño vamos a encontrar una opción que se llama agregar campos existentes. Seleccionamos agregar campos existentes, vamos a mostrar todas las tablas. Vamos a seleccionar la tabla en cuestión, que es la de EPS, ¿cierto? Muy bien, y vamos a seleccionar los campos que queremos agregar. En nuestro caso particular, pues yo agregaría todos los campos, pero no quiere decir que tenga que hacerse de esa manera. Trataremos, para hacer breve la explicación, de agregar algunos campos, pero no todos. En caso particular, vamos a agregar el NID de la EPS, ¿cierto? El NID de la EPS, vamos a ubicar este elemento, ya después le damos un formato mucho más agradable a la vista, el nombre de la EPS, después lo alineamos, ¿cierto? O sea, lo podemos colocar mucho más organizadito en nuestro cuerpo del formulario, la dirección, vamos ubicándolo de una vez, tratando de dejarlo lo mejor posicionado. Como les digo, después vamos a encargarnos del diseño, de mejorar el diseño que tenemos acá, y el teléfono. No necesitamos absolutamente nada más en primera instancia. Esto para ejemplarizar cómo se crea un formulario con subformulario. Muy bien, ya tenemos la primera parte, que sería lo que aparecería como formulario. Ahora vamos a agregar un elemento que es el subformulario. ¿Dónde lo ubicamos? Nos vamos a la banda de opciones diseño nuevamente, si la tenemos seleccionada, magnífico. Desplegamos los elementos o herramientas que podemos agregar a un formulario y vamos a encontrar esta opción que tenemos, que estoy señalando en ese momento con el mouse, que es subformulario. Si ustedes se ubican en este elemento, dice subformulario o subinforme. Lo seleccionamos y clicamos donde queremos colocar el subformulario. Él automáticamente nos envía este cuadrito de diálogo. Este cuadro de diálogo lo que pretende es determinar de qué tabla vamos a traer la información, que esa información debe estar relacionada con la que tenemos en la parte superior.
Seleccionamos el botón siguiente. En el botón siguiente vamos a ubicar la tabla de la cual vamos a traer la información, que sería la tabla pacientes, y agregamos los campos que vamos a ver en el subformulario. Yo voy a colocar el documento del paciente, el primer nombre, el primer apellido para no ser muy extenso, una dirección y un teléfono. Con eso creo que es suficiente información para poder mostrar y para poder saber por EPS qué pacientes tenemos afiliados en este momento. Muy bien. Después de que hemos seleccionado los campos de la tabla de la cual de la cual vamos a traer los datos para mostrar en el subformulario, seguimos a un paso importantísimo, y es que tenemos que agregar, para que cuando yo cambie la EPS en la parte superior, automáticamente en el subformulario se reflejen los pacientes que están afiliados a esa EPS. Y es el campo de la tabla EPS. Entonces nos vamos a buscar la tabla EPS, el campo de la tabla EPS por el cual están relacionadas las dos tablas, paciente y EPS. ¿Y cuál es el campo por el cual están relacionadas? Por el NID de la EPS. Entonces vamos a agregar al final el NID de la EPS. Ahora, yo lo agrego acá para poder establecer la relación del formulario con el subformulario, pero después lo podemos quitar para que no lo veamos, porque pues esa información ya la tenemos en la parte superior. Pero este paso es supremamente importante para que obviamente el resultado sea el que nosotros queremos. Vamos a dar clic en el botón siguiente. Aquí determinamos qué es lo que queremos hacer. Muy probablemente yo voy a seleccionar la segunda opción. Vamos a ver si es la que nos sirve. Esa es la que nos sirve, sí señor. Y vamos a seleccionar, vamos a volver atrás. ¿Qué pasaría si yo seleccionara la primera opción que está por defecto subrayada? Miren que nos saca un error. Ese error es el que nos va a impedir continuar con el siguiente proceso. Entonces yo voy a seleccionar la siguiente opción. Esa siguiente opción dice mostrar EPS para cada registro de instrucción SQL usando el NID de la EPS. O sea, eso es lo que va a hacer el subformulario. Mostrarme los registros dependiendo el NID de la EPS, que es el campo clave principal en la tabla EPS y clave foránea en la tabla pacientes. Vamos a dar clic en siguiente. Vamos a darle un nombre al subformulario, podría ser el mismo, ¿no? Subformulario paciente. Es bueno que lo tengan en cuenta y si quieren anotarlo, porque si no nos funciona el formulario como lo queremos, tendríamos que eliminar todos los objetos creados. Yo le voy a dejar subformulario paciente y le voy a colocar al final _1 como para distinguirlo, y si en algún momento no nos llega a funcionar el formulario como lo requerimos, pues simplemente eliminamos todos los objetos y se acabó el problema. Voy a darle clic en finalizar y él automáticamente en este momento está creando el subformulario. Vamos a ver si funciona. En este momento no me interesa el diseño, me interesa es que funcione. Entonces lo vamos a ejecutar. En la etiqueta del nombre del formulario damos clic derecho, seleccionamos vista formulario y miremos que la EPS Sanitas tiene, aquí aparecen los pacientes que están afiliados a la EPS Sanitas. En la parte inferior vamos a utilizar los botones para podernos desplazar a nueva EPS. Si ustedes se dan cuenta, nueva EPS tiene solamente un paciente. Pasamos a la siguiente, que es Famisanar, y tenemos aquí 2, 4, 5 pacientes, y así sucesivamente. Capital Salud, por ejemplo, en este momento no tiene ningún paciente afiliado a ella, mientras que Sura sí tiene 4 pacientes, y así sucesivamente. El formulario en este momento está funcionando perfectamente. Eso es lo que yo quería lograr con ustedes, que pudiéramos ver, crear un formulario con un subformulario que nos sirve como un formulario de consulta, que podemos consultar los pacientes por EPS, y ya ustedes se encargarán luego del diseño. Yo también me voy a encargar, porque este formulario va a quedar dentro de mi aplicación como formulario de consulta de pacientes por EPS, y ya pues obviamente lo volvemos mucho más bonito, le damos color, le colocamos los botones de desplazamiento que me parece que son importantes, el botón de cierre, etcétera, etcétera. Ya para finalizar con el video, lo que vamos a hacer es darle un nombre significativo al formulario. Damos clic derecho, le decimos guardar.
Acuérdense que a pesar de que yo lo guardo, después lo puedo modificar mediante la opción de diseño, ¿no? Es para que lo tengan en cuenta. Y le vamos a dar un nombre que nos va a permitir identificarlo entre los demás objetos. Entonces a ese formulario le vamos a dar FRM, que es el prefijo de formulario, guión bajo, pacientes por EPS. FRM, pacientes por EPS. Debemos de darle el nombre correcto y le decimos aceptar. Como les decía anteriormente, el diseño lo vamos a mejorar ya cada uno por su propia cuenta, pero por el momento lo que me interesaba era que ustedes aprendieran a crear un formulario con un subformulario que nos permite consultar información valiosa para nosotros. Muchachos, esto es todo en este momento. Ya en clase les daré las últimas instrucciones de lo que tienen que entregar como proyecto final. Espero que estén muy bien, una feliz tarde y por favor adelantar el proyecto que es el que vamos a recibir el próximo sábado. Dios los bendiga, un abrazo, que estén muy bien.